trabajar en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra alma, en cada momento, en cada circunstancia, en cada temporada, en cada tiempo, en cada estado, Señor, que podamos estar atravesando y viviendo, Señor. Tú no nos abandonas, tú no nos dejas, porque tú has prometido terminar la obra que comenzaste en nosotros, Señor Jesús. Y por eso, Señor, estás purificando tu iglesia, estás santificando tu iglesia en estos tiempos mundiales que vivimos, Señor, en estos tiempos turbulentos que podemos estar atravesando, Dios. Porque como te amamos, todas las cosas ayudan para el bien de los que te manifiestan este amor, Señor, de los que conforme a tu propósito han sido llamados para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, sigue abriendo el entendimiento, Señor, sigue dando la sabiduría, sigue dando la inteligencia, Señor. Sigue, Señor, tallando la imagen de Cristo en nosotros, Padre. Y ayúdanos a seguir sirviendo a la mesa, a seguir exponiendo tu palabra lo más correctamente posible, Señor, para la gloria de tu nombre y para el provecho de los que nos escuchan, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a terminar con esta majestuosa serie de Saciados de Dios. De verdad que ha sido bastante edificante. Y es, si usted a estas alturas del partido usted no ha entendido que cada vez que Dios nos da un tema, nos da un mensaje, y a lo mejor se prolonga, por lo general, tiene unos cuantos capítulos, usted no ha entendido que cuando Dios nos da este tipo de mensajes es porque Dios tiene una tensión, un anhelo, un deseo de que usted y yo coloquemos todo nuestro empeño sobre este asunto, pues entonces usted está perdiendo el tiempo. Si usted es lo que le aburre tener que escuchar siempre una serie por varios capítulos, usted entonces realmente no tiene un corazón que está saciándose de Dios, que está teniendo un hambre por Jesús, que está procurando alimentarse del manjar que descendió del cielo, que es Cristo. O sea, si Dios en este tiempo nos está hablando y nos está ministrando, nos está edificando, nos está haciéndonos sumergir en la santa y bendita palabra para que entendamos de una buena vez que tenemos que vivir saciados de Cristo, no al 100%, al 1000% si es posible. Entonces tiene mucho trabajo que hacer con usted mismo. Y vamos a concluir con esta serie, y lo vamos a hacer pues con una declaración de guerra. Lo vamos a hacer pues entendiendo el contexto espiritual en el que el cristiano está sumergido. Desde que usted fue tomado del reino de las tinieblas y fue pasado al reino de la luz, desde que usted nació de nuevo, desde que usted fue redimido por la sangre de Cristo, hasta que usted se reúna de nuevo con su Señor y Salvador, estamos en un estado de guerra espiritual. Estamos en un estado en el que no tenemos descanso en ese sentido, donde no podemos tomarnos vacaciones espirituales, si usted lo quiere decir de alguna forma, donde no podemos bajar la guardia ni un segundo, porque la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, él tiene hambre siempre, y él tiene un hambre voraz por consumir, por lanzársele encima a aquellos a los que el Señor les permita lanzárseles de su propio pueblo, hablando del pueblo del Señor, obviamente. Porque si la palabra me dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, Pedro está inspirado por el Espíritu Santo diciéndonos que entonces él anda como un león hambriento, siempre tiene hambre. Contrario a los hijos de Dios, que no siempre tienen hambre por Cristo, que no siempre se están saciando de Cristo, que no siempre están buscando ser saciados de Cristo. Satanás siempre tiene hambre por ser saciado, por saciar sus ganas de destruir, por saciar sus ganas de robar, por saciar sus ganas de matar, por buscar saciar sus ganas de ponerle las manos encima a los hijos de Dios limitadamente, porque sabemos que Él lo hace todo de forma limitada. Él es hasta en eso hasta más obediente que muchos cristianos, porque Él cumple al pie de la letra con lo que el Señor le dice. Pero lo hace, aprovecha todo eso para saciarse, para aprovecharse de esto. Y hoy vamos a mirar entonces como última parte de esta serie, y vamos a ver entonces, este capítulo se tiene un nombre específico y se llama Una carta del infierno, así se llama vamos a concluir con esta serie, Una carta del infierno. Y vamos para ir entrando en materia, a ver cómo es eso de que hay una carta del infierno. Vamos a 2 de Reyes 17, versículo 5. Voy a leer hoy solamente una sola versión, la NTV, así que no vamos a tener muchos cambios en ese aspecto. Vamos a quedarnos con esta versión. Repito,
Segunda de Reyes 17, del 5 al 41. Básicamente vamos a leer todo el capítulo para poder entrar un poco en contexto de por dónde viene, de por qué esta carta, de por qué este WhatsApp, de por qué este Telegram, de por qué este Gmail que viene del infierno. Entonces el rey de Asiria invadió todo el territorio y sitió la ciudad de Samaria durante 3 años. Este es un periodo ya, el periodo de los reyes, en donde una vez que hubo la división del reino del norte y el reino del sur, por causa del pecado de Salomón, que Dios le mandó un mensaje profético y le dijo: mira, por causa de tu pecado, yo te voy a quitar unas cuantas tribus, pero por amor a tu papá, por amor a mi siervo David, y porque le hizo una promesa, un pacto, que si usted no lo conoce y no entiende, pues le invito a revisar el mensaje de este martes que pasó de los pactos de Dios, donde hablamos sobre este pacto, para que entienda mejor qué fue lo que le dijo Dios a David y por qué le da esa palabra a Salomón. Le dice: por esa parte que yo hice con David, yo no te voy a quitar todo el reino, te voy a dejar una parte. Y esa palabra se cumplió en su hijo, es decir, en el nieto de David. Ahí empezó la división de los reinos del norte y los reinos del sur. Y como consecuencia también hubo guerra entre estos reinos, y también hubo, pues, prácticamente, leemos en Crónicas y en los libros de Reyes, el comportamiento de todos estos reyes que hubo. La mayoría, el denominador común es que la mayoría hizo lo malo delante de los ojos de Dios y pecó delante de él. Básicamente la mayoría tiene esa frase de forma concluyente cuando usted lee su relato. No todos, ojo, lo que acabo de decir, en la mayoría, no en todos, pero sí hubo reyes que se destacaron por precisamente no seguir la línea pecaminosa, malvada y perversa de los reyes anteriores, que normalmente eran sus abuelos y sus padres, porque era una monarquía familiar. Pero aquí dice que entonces el rey de Asiria, que no era del pueblo de Israel, invadió todo el territorio por causa del pecado precisamente que ya se venía cometiendo, y Dios permitió esto. Samaria, finalmente en el año 9 del reinado de Oseas, Samaria cayó y los israelitas fueron desterrados a Asiria, donde los establecieron en colonias en la región de Jalá, en Gozán, junto a la ribera del río Jabor, y en las ciudades de los medos. Semejante desgracia ocurrió a los israelitas porque rindieron un culto a otros dioses. Pecaron contra el Señor su Dios, que los había sacado a salvo de Egipto y los había rescatado del poder del faraón, rey de Egipto. Habían seguido las prácticas de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra de su paso, así como las prácticas que los reyes de Israel habían introducido. Los israelitas también habían hecho muchas cosas en secreto que no eran agradables al Señor su Dios. Muchas veces las consecuencias de las dificultades, de los días malos, de las situaciones difíciles que el pueblo de Israel vivía, era como consecuencia de su pecado. En este caso está hablando de los pecados públicos, y lo interesante que acabo de leer aquí es que dice que habían hecho muchas otras cosas en secreto. Es decir, habían cometido pecado de forma discreta, de manera oculta a los ojos de los hombres, pero delante de los ojos de Dios no hay nada que escape a su presencia. Creo que lo dice el salmista, o lo dice Job, que dice que para Dios las tinieblas son como la luz. Es decir, ni siquiera las tinieblas pueden ocultar nada delante del ojo de Dios, porque Dios mismo hizo hasta las tinieblas. Entonces no hay nada que se oculte de él. Lo dijo el salmista: ¿a dónde me voy a esconder de tu presencia? Si me voy debajo de las piedras, ahí estás tú. Si me voy al fondo del mar, estás tú. Si subo al cielo, ahí estás tú. No tengo cómo escapar de tu presencia. Así que de la misma forma le ocurre a muchos creyentes, a muchos cristianos que pretenden querer tener una vida normalita, llevando su diario vivir con su devoción con Dios, y pretender ocultarle ciertas cosas. A lo mejor se lo oculta a la esposa, a lo mejor se lo oculta a los padres, a lo mejor se lo oculta al pastor, a lo mejor se lo puede ocultar a cualquier hombre sobre esta tierra. Pero a los ojos de Dios tú no puedes ocultar ese pecado. No es posible ocultar ciertas prácticas que le son desagradables a Dios, por mucho que lo quieras ocultar o tapar. Y te voy a decir una cosa: vas a sufrir las consecuencias de eso. Y a lo mejor los que te rodean van a decir: pero ¿por qué fulanito está pasando por esta situación? ¿Pero por qué Sutanejo está viviendo esto? Si yo no le veo nada.
Ese es el detalle, a lo mejor tú y yo no lo estamos mirando, pero Dios sí lo ve. Y por eso está haciendo que esta persona viva eso, porque esa es la consecuencia, ese es el pago por estas cosas ocultas, por ciertos estilos de vida pecaminosos, por ciertos pecados ocultos que la persona pretende tapar. Los israelitas también habían hecho muchas cosas en secreto que no eran agradables al Señor su Dios. Se construyeron santuarios paganos en todas las ciudades, desde el puesto de avanzada más pequeño, entiéndase los puestos de avanzada es hoy día como que dicen las alcabalas militares o policiales. Eso es una puesta de avanzada, eso es un punto de control militar de resguardo de la nación, eso es un puesto de avanzada. Levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Cera en la cima de cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Ofrecieron sacrificios en todas las cumbres de las colinas, tal como lo hacían las naciones que el Señor había expulsado de la tierra de su paso. Así que el pueblo de Israel había hecho muchas cosas perversas, con lo que provocó el enojo del Señor. Es interesante que usted y yo tenemos la capacidad de provocar el agrado de Dios o de provocar el enojo de Dios. Eso está claro. Y si usted no lo sabía, pues aquí se lo estoy explicando. Nosotros, los seres humanos, los cristianos, propiamente hablando, los redimidos del Señor, somos provocadores de Dios. Ahora, escoja usted qué va a hacer. Si va a provocar la gracia, la bondad y el amor de Dios sobre su vida, o usted va a provocar el enojo y el desagrado de Dios sobre su vida. Usted escoge qué quiere. Pero le voy a decir una cosa, tanto uno como el otro te va a hacer que conozcas a Dios. ¿Sabe por qué? Porque una vez que tú provocas, por ejemplo, el enojo y el desagrado de Dios, como hizo la nación de Israel, vas a conocer lo santo que es Dios, cómo a Dios le ofende el pecado, cómo su justicia no tolera impunemente que se quebrante su ley. Y eso te va a hacer que el día de mañana te arrepientas después de sufrir la disciplina. Y estoy seguro que muy difícilmente luego que tengas esta conciencia grabada en ti y que esto te permita conocer a Dios de esta forma, tú oses de una forma deliberada y prepotente desagradar a Dios. Esto es lo hermoso de la relación que tenemos con nuestro Señor, con nuestro Padre Celestial. Que si bien es cierto, por las buenas estamos agradando el corazón de Dios, estamos sacándole una sonrisa a Dios desde su trono, pero por las malas, como quien dice, también le vas a conocer, porque vas a conocer más su santidad, vas a conocer una faceta del amor de Dios que a lo mejor usted y yo no nos gusta, que es la disciplina, porque la palabra dice que Dios es el que ama disciplina. Entonces la disciplina de Dios es una manifestación de su amor. Y por una y por otra, Dios se garantiza de que usted y yo le vamos a conocer. Y eso es hermoso. A lo mejor es como un poquito agridulce, si usted lo quiere ver, porque no todo es dulce, pero no todo es agrio tampoco. Hay gente que le gusta esa combinación de sabores. Por ejemplo, en Venezuela, los platos de comida china tienen una crema, una salsa que es como agridulce y es como parte de la receta. Hay gente que le gusta esa combinación de sabores. A mí no me gusta, pero hay gente que sí le gusta. Pues yo pudiese decir ahorita acá que desde este punto de vista vamos a conocer a Dios, vamos a saborear a Dios y te vas a saciar de Dios. De eso a mí no me cabe la menor duda. Rindieron culto a ídolos a pesar de las advertencias específicas que el Señor les hizo repetidamente. Una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia: apártense de su malo camino, obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados que obedecieran y que les dé a ustedes a través de mis siervos los profetas. Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar. Fueron tan tercos como sus antepasados, quienes se negaron a creer en el Señor su Dios. Rechazaron sus decretos y el pacto que él había hecho con sus antepasados. Rechazaron sus decretos y rechazaron el pacto. Le repito, si usted todavía no se ha puesto al día con el estudio de los martes, de los pactos de Dios, vaya, le va a ser de mucha bendición, sobre todo este martes que pasó, donde hablamos muy propiamente acá de cómo Dios se relaciona con el hombre por medio de pactos. Y va a entender mucho más lo que implica que esta gente haya rechazado el pacto de Dios de una forma terca y soberbia. Rindieron culto a ídolos inútiles, por lo cual ellos mismos se volvieron inútiles.
Siguieron el ejemplo de las naciones vecinas, desobedeciendo el mandato del Señor de no imitarlas. Los israelitas rechazaron todos los mandatos del Señor su Dios e hicieron 2 becerros de metal. Si a usted le pareció curioso y ofensivo que los recién salidos de Egipto hicieron un becerro de oro, pues estos fueron más osados. Estos no hicieron uno, estos hicieron 2 de metal. 2 hicieron. Levantaron un poste dedicado a la diosa Sera. O sea, si los que salieron de Egipto eran idólatras, estos eran el doble de idólatras. ¿Okay? Aquellos hicieron 1, estos hicieron 2. Levantaron un poste dedicado a la diosa Sera y rindieron culto a Baal. Baal era el dios, el falso ídolo favorito de los israelitas, porque a lo largo de varias generaciones siempre está presente el culto a este ser, a este demonio. Y veneraron, es decir, adoraron a todas las fuerzas del cielo. Esto es curioso porque cuando uno siempre conversa con los católicos, ellos siempre buscan justificar y defenderse cuando uno les dice que ellos están idolatrando a María, idolatrando a los ángeles, a los santos, y entonces ellos dicen, no, nosotros no adoramos a María, nosotros veneramos a María. Como que creen que venerar y adorar no son sinónimos, y se define literalmente como adoración, porque se le rinden culto. Y aquí dice que esta generación de israelitas, por venerar a todas las fuerzas del cielo, hicieron enojar a Dios y pagaron un alto precio por eso de disciplina y de juicio. Hasta sacrificaron a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Una práctica sumamente aberrante. Esto se le hace mucho al falso dios Moloch, que exigía sacrificios por el fuego. Consultaron con adivinos, practicaron la hechicería y se entregaron por completo al mal, con lo cual provocaron el enojo del Señor. Lo acabo de decir. Usted como pueblo de Dios, usted es un provocador por naturaleza. Usted escoge si quiere provocar el enojo y la ira de Dios, o usted quiere provocar la bondad y el amor de Dios sobre su vida. Usted es libre de escoger qué es lo que usted quiere escoger. ¿Cómo tú quieres conocer a Dios? O mejor dicho, ¿qué quieres conocer de Dios primero? Porque yo le voy a decir una cosa, tarde o temprano todos vamos a conocer todas las facetas de Dios a lo largo de toda nuestra vida. Eso es así. Como el Señor estaba muy enojado con los israelitas, los barrió de su presencia. Mire cómo lo dice esta versión. Los barrió, es decir, los quitó de su presencia. Porque Dios no puede tolerar el pecado en su presencia, lo quita. Inclusive hay un verso que dice que Dios mira de lejos al altivo. De lejitos nomás. Solo la tribu de Judá quedó en la tierra. Pero aún los de Judá se negaron a obedecer los mandatos del Señor su Dios, ya que siguieron las prácticas perversas que Israel había introducido. El Señor rechazó a todos los descendientes de Israel. No quedó ni uno, no se salvó ni uno. Los castigó entregándolos a sus agresores hasta expulsar a Israel de su presencia. Es decir, una de las formas que Dios tenía para disciplinar y para enjuiciar a su pueblo era permitir que los enemigos naturales de ellos se enseñorearan sobre ellos. Eso era una de las tantas veces que Dios lo permitió, y lo vemos a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento, como en diferentes generaciones fueron llevadas cautivos por reyes enemigos de naciones extranjeras. Pues cuando el Señor arrancó a Israel del reino de David, los israelitas escogieron a Jeroboam, hijo de Nabat, como su rey. Pero Jeroboam alejó a Israel del Señor y lo hizo cometer un gran pecado. Los israelitas persistieron en seguir todos los caminos perversos de Jeroboam, es decir, ellos fueron insistentes, fueron diligentes en persistir en el pecado. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, pero en sentido contrario. Es decir, nosotros tenemos que persistir en lo que es santo, tenemos que persistir en lo que a Dios le agrada, tenemos que persistir. Si estamos buscando realmente ser asociados de Dios, si queremos realmente ver la dicha y la bendición de Dios sobre nuestra vida, tenemos que ser persistentes. Tenemos que ser persistentes. Y esto es una bendición porque te va a permitir ser persistente en el ámbito secular, en el ámbito natural, donde muchas veces vamos a tener que ser persistentes para lograr metas y objetivos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros estudios. Se nos exige persistencia, sobre todo cuando tenemos dificultades para comprender ciertas cosas, para lograr ciertas cosas, y muchas veces lo que vamos a necesitar es persistencia para lograrlo. Pero en el ámbito, puntualmente en nuestra devoción, la persistencia cobra una relevancia muy importante. Porque Dios quiere que seamos persistentes, pero no como esta
esta gente que lo hizo para lo malo, para lo perverso, para lo malvado. No se apartaron de sus pecados hasta que finalmente el Señor los barrió de su presencia, tal como les habían advertido todos los profetas. En consecuencia, los israelitas fueron desterrados y deportados a Siria, donde se encuentran hasta el día de hoy. El rey de Asiria transportó grupos de gente desde Babilonia, Cuta, Aba, Hamat y Sefarbaim, y los reubicó en las ciudades de Samaria, en reemplazo del pueblo de Israel. Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron sus ciudades, pero ya que estos colonos extranjeros no adoraban al Señor, cuando recién llegaron, el Señor envió leones que mataron a algunos de ellos. Por esa razón mandaron un mensaje al rey de Asiria en el cual le decían: la gente que has mandado a habitar las ciudades de Samaria no conoce las costumbres religiosas del Dios de ese lugar. Él ha enviado leones a destruirlos porque no lo adoraron como se debe. Qué curioso que Dios usa acá a leones para también traer juicio sobre estas personas, de muerte en este caso, porque los leones, aquí estamos hablando que a lo mejor era un buen número de leones, no lo sabemos, pero curiosamente el león también tiene doble figura en la escritura. Vemos a Cristo como león de la tribu de Judá, que sale a rugir en defensa, a reinar con poder y autoridad, y vemos al otro león que ya lo mencioné al principio, que siempre anda con hambre, buscando saciarse, buscando que le permitan ser saciado de la maldad que tanto le encanta, que es Satanás. Entonces el rey de Asiria ordenó: manden de regreso a Samaria a uno de los sacerdotes desterrados, que viva allí y les enseñe a los nuevos residentes las costumbres religiosas del Dios de ese lugar. Entonces uno de los sacerdotes que había desterrado de Samaria regresó a Betel y les enseñó a los nuevos residentes cómo adorar al Señor. Sin embargo, los diversos grupos de extranjeros a la vez siguieron rindiendo culto a sus propios dioses. Fíjese, a pesar de que estaban siendo afectados por una jauría de leones, por una manada grande, me imagino, de leones que estaba acabando con la vida de todo el mundo ahí, y le mandaron otra vez a un sacerdote para que corrigieran el problema. O sea, les estamos diciendo: el problema de estos leones es porque el Dios de ustedes se lo está mandando como disciplina. Y aquí está el sacerdote para que les enseñe a corregir esto, para que esto cese. Y todavía con todo y eso, la gente era terca, obstinada y persistente y quería seguir rindiendo culto a sus propios dioses. Lo mismo ocurre hoy día cuando uno predica este tipo de mensajes de ser saciado por Dios, de cómo todo lo que tiene que ver con esto, y la gente, el creyente, persiste en mantener ciertas cosas ocultas o mantener ciertas cosas que a Dios no le agradan en sus corazones. Y dicen amén y reciben el mensaje y lo comparten por Facebook, lo comparten por WhatsApp, lo comparten por las redes sociales. Eso está bien que usted lo quiera compartir, pero a fin de cuentas a Dios no le interesa que compartas el mensaje si tú no lo pones en práctica primeramente, que es lo más importante. Eso es lo que Dios desea, que abandonemos todo tipo de práctica que a Dios no le agrada. Eso es una de las cosas que vamos a tener sensibilidad cuando estamos buscando ser saciados por Dios. La motivación de querer agradar a Dios en todo y por todo va a estar siempre presente. Y cualquier cosa que hagamos o no, siempre vamos a: ¿será que a Dios le agrada esto que yo estoy haciendo? ¿Será que a Dios le agrada esto que yo estoy diciendo? ¿Será que a Dios le agrada cómo estoy reaccionando? Eso va a cobrar mucha más fuerza en nuestra vida. Y eso va a hacer que hasta los mismos cristianos digan que eres fanático, que te volviste extremista, que te volviste X, lo otro. Los primeros que te van a etiquetar son los mismos cristianos, los que no se están viendo saciados de Dios como deben. Esos son los primeros que etiquetan. En todas las ciudades donde habitaban colocaron sus ídolos en los santuarios paganos que la gente de Samaria había construido. Los que eran de Babilonia rendían culto a ídolos de su dios Sucot-Benot. Los de Cuta rendían culto a su dios Nergal. Los que eran de Hamat rendían culto a Asima. Los habitas rendían culto a sus dioses Nibás y Tartak. Y la gente de Sefarbaim hasta quemaba a sus propios hijos en sacrificio a sus dioses Adramelech y Anamelech. Qué terrible esto. Y esto es tremendo porque nosotros tenemos hoy día una lucha cultural tremenda donde se nos quiere arrodillar ante los diferentes dioses que esta generación perversa y maquiavélica está levantando hoy día, y que se quieren meter y que están presionando con fuerzas a la iglesia
Y es lamentable ver cómo en las noticias ya muchos sectores de la iglesia, ciertos sectores de la iglesia están sucumbiendo y se están arrodillando ante estos dioses culturales de la época. Porque fíjense que aquí, dependiendo del sector, cada uno tenía su propio falso dios y la gente de allí entonces adoraba a ese falso dios. Lo mismo vemos hoy día. A través de la cultura de los diferentes sectores del mundo, la iglesia tiene una lucha por los dioses que le quieren imponer. Y es lamentable cuando ya algunas están sucumbiendo ante esto. Los nuevos residentes adoraban al Señor, pero también elegían de entre ellos a cualquiera y lo nombraban sacerdote para que ofreciera sacrificio en los lugares de culto. Aunque adoraban al Señor, seguían tras sus propios dioses según las costumbres religiosas de las naciones de donde provenían. Es que aquí se vive el evangelio de esta forma. Entonces, aquí voy a poner un ejemplo muy práctico. Entonces, ese cristiano se muda por cuestiones de trabajo a otra ciudad o a otro país, y ahí se vive el evangelio de otra forma. Entonces el cristiano se adapta al evangelio de cómo se vive en esa otra ciudad. Entonces ese cristiano se va, no sé, se muda para otro país y allá vive en el evangelio de una forma, y allá también se adapta entonces como vive en el evangelio de esa forma. Y aquí no tengo nada que ver con temas netamente de adaptación de los sitios, sino en la percepción que se tiene precisamente de cómo se está viviendo el evangelio hoy día, de cómo se está viviendo el evangelio dentro de la misma iglesia. A mí el mundo en ese aspecto me tiene sin cuidado de cómo quiera percibir o entender el evangelio, porque la misma Biblia dice que para los que se pierdan el evangelio es locura. A muchos el evangelio le parece una locura, le parece ridículo, le parece un absurdo, le parece, como dijo un pensador político, que la religión es el opio de los pueblos. No me importa que creen que nosotros somos unos drogados. A mí no me interesa lo que diga el mundo en ese aspecto. Pero es lamentable ver cómo dentro de la misma iglesia el evangelio se percibe y se entiende y se vive de forma distinta, cuando el evangelio es uno solo. El evangelio no tiene diferentes versiones, o no tiene un clic que se adapte al momento que se vive en la sociedad. Y eso es lo que está pasando hoy día en la iglesia, y eso es lo que vemos acá también reflejado. Todo esto sigue igual hasta el día de hoy. Ellos continúan con sus prácticas antiguas en vez de adorar verdaderamente al Señor y obedecer los decretos. Fíjense cómo lo dice aquí. Ellos continúan con sus prácticas antiguas en vez de adorar verdaderamente al Señor y obedecer los decretos. No podemos pretender estar adorando a Dios sin obedecer, porque la verdadera adoración pasa por obedecer a Dios. No a nuestra manera, no a nuestra forma, sino como el mismo Dios dice que hay que obedecerle. Eso para Dios es verdadera adoración. Y obedecer los decretos, las ordenanzas, las instrucciones y los mandatos que Él les dio a los descendientes de Jacob, a quien le cambió el nombre por el de Israel. Pues el Señor hizo un pacto con los descendientes de Jacob y les ordenó: no rindan culto a otros dioses, ni se inclinen ante ellos, ni los sirvan, ni les ofrezcan sacrificio. Fíjense que aquí no trata simplemente Dios, esto es interesante, a lo mejor usted no lo había visto, pero no se trata simplemente de adorar este tipo de Dios. Usted dirá: bueno, pastor, es que yo no adoro ningún Dios que no sea el Señor, el único Dios verdadero. Pero nos podemos estar arrodillando en el trabajo ante ciertos ídolos culturales cuando por alguna razón nos topamos con ellos. Quien los sacó de Egipto con gran fuerza y brazo poderoso. Inclínense solo ante Él y ofrezcan sacrificios únicamente a Él. En todo momento, asegúrense de obedecer los decretos, las ordenanzas, las instrucciones y los mandatos que Él escribió para ustedes. No deben rendir culto a otros dioses. No olviden el pacto que hice con ustedes y no rindan culto a otros dioses. Wow, es increíble el énfasis que Dios hace en esto desde que estoy leyendo este capítulo. Impresionante las veces que el Espíritu Santo hace escribir esto al profeta. No olviden el pacto que hice con ustedes y no rindan culto a otros dioses. Adoren solo al Señor su Dios. Él es quien nos librará de todos sus enemigos. O sea, hasta que tú y yo no entendamos que nuestra vida, que la guerra espiritual que Satanás está librando con nosotros es por la adoración que nosotros emanamos, tú y yo no vamos a tener mayor conciencia y diligencia en esto que estamos leyendo. Porque nosotros somos seres que fuimos creados para generar adoración, para generar exaltación, para generar honra, para generar loor, para generar alabanza. Y Satanás lo sabe. Y por eso Él desea. Fíjese lo interesante de esto, que Satanás no desea que tú le dejes de rendir culto a Dios. Satanás no desea eso. Satanás lo que quiere es que le rindas culto a Dios y que también le rindas culto a Él.
Eso es lo que él quiere. O sea, Satanás no quiere que te conviertas en satanista. No, Satanás no quiere eso. Eso es con lo del mundo, con lo de allá afuera. Pero con el cristiano no. Él lo que quiere es que tengamos esta misma actitud que tiene esta gente, de esta generación de israelitas, que adoraban a Dios, tenían un sacerdote que les enseñaba, y aún así ellos rendían culto a sus propios dioses. Eso es lo que Satanás quiere con la iglesia. Ese es el tipo de evangelio que Satanás quiere que usted y yo practiquemos. Y con eso él está resuelto, él está feliz, ya logró su objetivo. Los que quedamos engañados somos nosotros, los que creemos que estamos dentro de la iglesia, que porque venimos al culto, que porque nos reunimos, que porque cumplimos, entre comillas, con Dios, estamos bien. Esta gente lo hacía. No olviden el pacto que hice con ustedes y no rindan culto a otros dioses. Adoren solo al Señor su Dios, Él es quien los liberará de todos sus enemigos. Sin embargo, la gente no quiso escuchar y siguió con sus prácticas antiguas. La gente tiene un buen sacerdote que les explica la palabra, que les enseña la palabra, que se dedica a enseñarles la palabra, y ellos quieren seguir teniendo el evangelio rancio y practicarlo de la forma en la que lo venía practicando. Así están muchos hoy día. Así están. Quieren una buena iglesia, quieren un buen pastor que se preocupe por su vida, que se encargue de exponerle la palabra, de traerle un pasto fresco, pero ellos quieren seguir con su antigua vida evangélica. Así están los evangélicos hoy día. Critican a los pastores, no, es que este pastor no predica bien, que aquel es un pesetero, que el otro, que no sé qué más, esta iglesia. Y se sienten orgullosos cuando Dios los trae a una iglesia donde realmente se pone la palabra, donde realmente tú puedes conocer a Dios. Pero entonces quieren seguir con su viejo evangelio. Quieren seguir con su vieja práctica evangélica. Así están. Vamos a ver el capítulo siguiente, de Segunda de Reyes, capítulo 18. Vamos al versículo 1. Bueno, pasó todo esto con esta generación. Ya estaban como esclavos del rey de Asiria. Pero se levanta otro rey en el otro reino. Se levanta Ezequías, hijo de Acaz. Versículo 1. Comenzó a gobernar Judá durante el tercer año del reinado de Oseas en Israel. Es decir, Oseas tenía 3 años mandando en el otro reino, y aquí entonces se levanta Ezequiel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Estos son como se lo dije al principio del mensaje, uno de los pocos casos en la que usted lee que un rey hizo lo que le agradaba al Señor, porque la mayoría era lo contrario, y fulano hizo lo que era desagradable a los ojos de Dios. Casi todos tenían esa frase en común, pero este no fue de ese caso. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Fíjense que la referencia de este rey era su antepasado, su bisabuelo, su tatarabuelo, no sé en qué punto de linaje está, pero se inspiró en David. Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Hizo pedazos, escuche esto, hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, la famosa serpiente tan emblemática, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificio. Aquí está el problema con la bendita serpiente que hizo Moisés, que después que hizo el milagro, que quedó como una reliquia, entonces la gente estaba idolatrando la serpiente de bronce. Hasta ahí llegaba el pecado de esta generación, que no entendieron el propósito del mensaje de la serpiente. Y Jesús lo aclara y dice que así como la serpiente fue levantada en el desierto, así yo tengo que ser levantado. Ese era el propósito que significaba esto. Pero hasta esto el rey tuvo que destruirlo porque lo estaban idolatrando. Imagínense. Aquí le hago un paréntesis. Si usted se topa con un católico que le está predicando y el católico más o menos intenta defender su locura y dice que Dios pues permite las imágenes porque Dios hizo la serpiente en el desierto y por medio de ella bendijo al pueblo, pues aquí tiene la respuesta para usted refutarle eso, que esa famosa serpiente terminó siendo destruida porque terminó siendo objeto de idolatría. Cierro el paréntesis allí, es una acotación que le doy. Y dice acá que Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Yo le voy a decir una cosa, yo creo en el testimonio de la Biblia. Si la Biblia dice que no hubo otro rey como él, como Ezequías en Judá, es porque este hombre se destacó espiritualmente delante de Dios. Hizo lo que, como lo dice aquí, hizo lo que a Dios le agradaba. Quitó todo vestigio
todo asidero idolátrico de la nación para que sus contemporáneos dejaran de pecar. Eso es lo que hace un buen líder. Le guste o no a la gente. Normalmente cuando tú le tocas el ídolo a la gente se engrincha porque le estás tocando el ídolo. Pero a este rey no le importó eso, mandó a quitar todo, hasta una reliquia tan importante para la historia de su nación, tan emblemática, la mandó a destruir. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá. Si usted busca entonces un rey destacado en la Biblia, aparte de David y de Salomón, usted puede nombrar a este señor. Usted puede nombrar a Ezequías. Pasa que claro, no tiene el target de reputación que tiene Salomón, que tiene David, por ejemplo. O Saúl por ser el primer rey de Israel. Pero aquí dice pues que tuvo un buen testimonio delante de Dios. Tremendo. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció, escuche esto, cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. El problema no es obedecer, el problema es que seas cuidadoso en obedecer. Porque podemos ser muy superficiales al obedecer. No sé qué otro término colocar. O sea, podemos estar obedeciendo al Señor, pero realmente no le estamos poniendo el cuidado. Esa es la palabra. Podemos ser descuidados al obedecer. Pero cuando nosotros realmente tenemos la disposición de ser saciados, usted va a cuidar los detalles. Los detalles tú los vas a cuidar. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él. Y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. ¡Wow! Tremendo testimonio tenía Ezequías delante de Dios. Fue un hombre fiel. Un hombre que cuidaba su obediencia al Señor a tal punto que arrasó con todo lugar de idolátrico y objeto de idolatría de su generación. ¡Wow! Tremendo. Hasta aquí como que todo está fabuloso. Si lo tomamos en contraste con la generación anterior del capítulo anterior. Este hombre no tenía una dualidad en su devoción, en su obediencia. Él no le rendía culto a Dios y después le rendía culto a dioses paganos, o no aplicaba la obediencia a su conveniencia tampoco. No, fue un hombre que realmente era íntegro en su devoción a Dios, y eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Hasta aquí todo bien. Vamos a ver qué sigue pasando en esta historia. Y dice aquí, se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo. Recuerden que lo que vimos en el capítulo anterior, que el rey de Asiria, Dios lo permitió que se levantara contra los israelitas por causa del pecado de los israelitas, y que por ser esclavos ellos le tenían que rendir tributo. Porque eso era lo que seguía todo rey de la época. Tributos. Págame impuestos. Y me vas a pagar no lo que tú quieras. Lo que yo te diga, tú me lo tienes que pagar. Eso era lo más doloroso del impuesto. Que muchas veces los impuestos eran crueles. Eran injustos. Eran agotadores con la carga de los impuestos. Pero ese era el derecho que tenía la monarquía de la época. Y aquí dice que el rey Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria. Y se negó a pagarle tributo. También conquistó a los filisteos hasta la lejana región de Gaza y su territorio, desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad murallada más grande. Durante el cuarto año del reinado de Ezequías, que era el séptimo año del reinado de Oseas en Israel, Salmanasar, rey de Asiria, atacó la ciudad de Samaria y comenzó a sitiarla. 3 años después, durante el sexto año del reinado de Ezequías, y el 9º año del reinado de Oseas en Israel, Samaria cayó. En ese tiempo, el rey de Asiria desterró a los israelitas a Asiria y los ubicó en colonias en la región de Jalab, en Gozán, junto a la ribera del río Jabor, y en las ciudades de los medos, pues ellos se negaron a escuchar al Señor su Dios y a obedecerlo. En cambio, violaron su pacto, es decir, todas las leyes que Moisés, siervo del Señor, les había ordenado que obedecieran. En el año 14 del reinado de Ezequías, ahora vamos a ver qué ocurre acá. Senaquerib era ahora el rey de Asiria, atacó las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Fíjese que él se revela, tiene cierto éxito, pero luego de un tiempo aparece en escena Senaquerib, el rey de Asiria, y ataca las ciudades fortificadas de Judá y las conquista. Yo quiero que tomen en cuenta ahora lo que significa el nombre Senaquerib. Senaquerib significa el dios de la luna me da hermanos. Y otra traducción, que es algo imprecisa, pero algunos están de acuerdo con esta traducción, significa el dios del pecado.
Tremenda joyita se gasta este hombre con el nombre. De verdad que a mí me llama muchas veces la atención de los nombres de estas épocas. De verdad que no sé qué tenían las personas en la mente para poner estos nombres, ¿no? Como que no tomaban mucho en consideración el significado, no lo sé. Bueno, por lo menos en Israel sí lo toman, ¿no? Pero estos nombres de verdad que son muy curiosos. Pero ya el nombre nos dice que este Señor no tiene absolutamente nada que ver con el Dios del cielo, con el único Dios verdadero, y que tiene una conducta realmente perversa y cruel, que básicamente este hombre ejemplifica de una forma muy bien a Satanás. ¿Quién es el Dios del pecado? ¿Quién es el que le encanta pecar? ¿Quién es el que peca desde el principio? ¿Quién es el que roba, mata y hurta? ¿Quién es el que busca saciarse como león rugiente buscando a quien devorar a los hijos de Dios? Satanás. El Dios de la luna. O sea, ¿acaso hay un Dios en la luna? El único Dios que tiene la luna es el que la creó, que es el único Dios verdadero. Pero evidentemente todo está marcado dentro de una cultura pagana idolátrica, y sabemos que detrás de todo ídolo, de todo objeto de adoración falso, está Satanás. Eso ya lo tenemos claro. Entonces aquí aparece en escena Sennacherib. Entonces el rey Ezequías envió el siguiente mensaje al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he actuado mal, si tú te retiras, te pagaré cualquier tributo que exijas. Así que el rey de Asiria exigió un pago de más de 10 toneladas de plata y 1 tonelada de oro. Para reunir esta cantidad, el rey Ezequías usó toda la plata que estaba guardada en el templo del Señor y en el tesoro del palacio. Hasta quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los marcos de las puertas que había revestido con oro, y se lo dio todo al rey de Asiria. Yo quiero que recuerde lo que acabo de decir. La monarquía que conquistaba otra exigía lo que le daba la gana como impuesto. Esto fue una carga dura, porque exigir 1 tonelada mensual de oro es bastante. Yo le quiero recordar, si usted no conoce mucho el tema de la minería, pues puede meterse por internet si usted quiere. Hay programas de televisión dedicados a la minería, y le voy a decir una cosa: encontrar 100 gramitos de oro, eso es un trabajo enorme de minería que hay que hacer. Ahora imagínense 1 tonelada de oro puro mensual. Si hoy día tenemos la tecnología que tenemos, los avances, las herramientas, la maquinaria que ayudan bastante en un trabajo tan difícil como la minería, ahora imagínense hace siglos atrás, que estos avances y estas herramientas no la tenían, lo difícil que era tener 1 tonelada. Y este rey hizo algo que le salió caro, que fue un alto costo, porque él tuvo que echar mano del oro del templo. Recuerda que todo estaba recubierto de oro por exigencia de Dios, que todo tenía que estar recubierto. Y él tuvo que buscar hasta ese oro para dárselo y poder cumplir con este rey. Este es el detalle, que una vez que Satanás se nos presenta, cuando hemos tomado la determinación de consagrarnos, de tener una vida saciada de Dios, de buscar realmente el maná que desciende del cielo, de buscar ser saciados, Satanás se nos va a presentar y va a buscar sitiarnos. Nos empieza a sitiar la finanza, nos empieza a sitiar la familia, nos empieza a sitiar la salud, nos empieza a sitiar por todos lados, porque ya este señor ya tenía 3 años sitiado. O sea, empieza la guerra. Pero ¿por qué, pastor? Entonces yo estoy buscando a Dios, y entonces empiezan las cosas a complicarse más. ¿Y qué acaso tú crees que Satanás se va a quedar brazos cruzados? ¿Y qué acaso tú crees que a Satanás le conviene que tú vivas el evangelio como realmente lo tienes que vivir? Lo acabo de decir, Satanás no está feliz con que tú seas satanista. Él no quiere que tú seas satanista. Él quiere que tú tengas una dualidad en tu devoción. Es más, voy más allá. Satanás ni siquiera va a querer, en su astucia, de que tú te arrodilles ante los ídolos de este mundo. Él va a preferir de que tu corazón, que es una fábrica de hacer ídolos, cree tus propios falsos ídolos. Y con eso él está satisfecho. Y le voy a decir una cosa: nosotros los seres humanos, lo dije ahorita, nuestro corazón hay que vigilarlo, lo dice la palabra, porque es una fábrica de crear falsos ídolos. Podemos estar idolatrando familiares, negocios, habilidades personales, X cosas, y no nos damos cuenta. Pero Satanás sí. ¿Y tú crees que él se va a quedar con los brazos cruzados sabiendo que estamos quitando todos los ídolos?
que estamos derrumbando todos los altares, que hasta aquellas cosas que las considerábamos sagradas, que discernimos que le teníamos un culto idolátrico, las tumbamos. ¿Y tú crees que él se va a quedar de brazos cruzados? Él va a venir y va a sitiar. Él va a sitiar. Y luego que sitea, llama nuestra atención, y lo que él va a buscar es que precisamente negociemos con él. Negocia conmigo. Te exijo esto. Tu devoción, tráemelo. ¿Qué representa el oro en el templo? El oro representa la gloria, la santidad, la pureza, la consagración, el alto estima y respeto que le tenía que tener el pueblo de Israel a todo lo que era santo y puro de parte de Dios. O sea, la gente respetaba el templo y las cosas del templo no porque eran cosas físicas, eso es algo físico, sino por la carga simbólica que representaba. ¿Por qué todo eso era santo? Porque Dios es santo. Porque todo esto tenía una carga simbólica que apuntaba hacia Dios. Y el oro es eso. ¿Y qué le dice Satanás? Te voy a hacer que hasta el oro de tu templo, que la pureza, la consagración, la santidad que estás empezando a producir y a generar, que tienes en alta estima, me la tengas que dar. Así negocia Satanás. Vaya, vaya. Tremendo esto que tuvo que hacer este hombre. Sin embargo, el rey de Asiria mandó desde Laquis a su comandante en jefe, a su comandante de campo y a su jefe del estado mayor con un enorme ejército para enfrentar al rey Ezequías en Jerusalén. Los asirios tomaron posición de batalla junto al acueducto que vierte el agua en el estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se lavan telas. Mandaron llamar al rey Ezequías, pero el rey envió a 3 funcionarios a recibirlos: Eliaquim, hijo de Hilcías, administrador del palacio; Sebna, secretario de la corte; y Joa, hijo de Asaf, historiador del rey. Entonces el jefe del estado mayor del rey asirio, como deciste el ministro de defensa, vamos a decirlo así, le dijo que le transmitiera a Ezequías el siguiente mensaje: el gran rey de Asiria dice, ¿en qué confías que te da tanta seguridad? Aquí empezaron las cartas del infierno a llegar. Le dije, este mensaje se llama las cartas del infierno. Aquí le llegó el primer Gmail, aquí le llegó el primer WhatsApp. Y eso es certero. Nos empiezan a llegar, nos empiezan a bombardear con mensajes, dardos encendidos del maligno, pensamientos que se alojan. ¿En qué confías que te da tanta seguridad? Empieza Satanás a hacernos dudar, empieza Satanás a tumbarnos del pedestal de la fe que tenemos y que estamos fortaleciéndonos. Ahí empieza Satanás a hacer su trabajo. ¿Acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Es que acaso tú crees que tú vas a salir de esta? ¿No estás viendo que no tienes trabajo, las deudas se están incrementando, no tienes comida, no has podido levantarte en plena pandemia? O sea, ¿qué te hace pensar que te vas a levantar? Miren los pensamientos. ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? O sea, ¿qué te hace creer que te vas a saciar de Dios? ¿Qué te hace creer que tú vas a disfrutar del manjar que te descendió del cielo? A ver, ¿tú crees que tú lo vas a lograr? ¿Tú crees que tú vas a llegar al nivel de X predicador, de X hermano que te bendice? O sea, ¿qué te hace creer eso? Mire, ¿con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? ¿Con Egipto? Si te apoyas en Egipto, será como una caña que se quiebra bajo tu peso y te atraviesa la mano. Es normal que en medio de las circunstancias que intentamos resolver, empezamos a buscar el apoyo humano, el apoyo de lo natural buscando, pero es cuando más nos frustramos porque muchas veces no encontramos el apoyo que estamos requiriendo. El faraón rey de Egipto no es nada confiable. El mundo no es nada confiable, eso ya lo sabemos. Tal vez me digas, escucha, tal vez me digas, confiamos en el Señor nuestro Dios. Diablo, yo confío en mi Señor, yo confío en su promesa. Porque ahí empezamos nosotros también como a tener ese refutamiento contra el diablo, y empiezo a lo mejor a citar versículos, promesas, salmos, X. Y dice acá, ¿acaso no fue Ezequías quien derribó sus santuarios y altares e hizo que todos en Judá y en Jerusalén adoraran solo en el altar que hay aquí en Jerusalén? Se me ocurre una idea: llega a un acuerdo con mi amo, el rey de Asiria. Yo te daré 2000 caballos, si es que puedes encontrar esa cantidad de hombres para que los monten con tu pequeño ejército.
¿Cómo se te ocurre desafiar siquiera al contingente más débil de las tropas de mi amo? Aunque contaras con la ayuda de los carros de guerra y de sus conductores de Egipto, es más, ¿crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección del Señor? ¿Es que acaso tú crees que yo estoy aquí puesto porque yo quiero? Mire las palabras de Satanás por medio de este enviado, de Senaquerib por medio de este enviado. ¿Es que acaso tú crees que yo me presento delante de ti porque yo quiero? Yo estoy aquí puesto porque Dios me mandó. Acuérdense que Satanás sabe Biblia. El Señor mismo nos dijo, mire, el Señor mismo nos dijo, está hablando que supuestamente el Dios de Israel le dijo a Senaquerib que le mandara decir al rey de Ezequías que esto que le está pasando es porque Dios se lo mandó. Mire, ¿crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección del Señor? El Señor mismo nos dijo, ataquen esta tierra y destrúyanla. Entonces tanto Eliakim, hijo de Hilcías, como Sebna y Joá le dijeron al jefe del Estado Mayor asirio, por favor, háblanos en arameo porque lo entendemos bien, no hables en hebreo, porque oirá la gente que está sobre la muralla. Pero el jefe del Estado Mayor de Senaquerib respondió, ¿ustedes creen que mi amo les envió este mensaje solo a ustedes y a su amo? Él quiere que todos los habitantes lo oigan, porque cuando sitiemos a esta ciudad, ellos sufrirán junto con ustedes. Tendrán tanta hambre y tanta sed que comerán su propio excremento y beberán su propia orina. Mire la crueldad, los niveles de maldad que hay que tener como para planificar algo que logre este objetivo. Ah, ya lo logré, ya lo veo comiéndose el excremento. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Dígame usted si esto no es Satanás mismo. Después el jefe del Estado Mayor se puso de pie y le gritó en hebreo a la gente que estaba sobre la muralla, escuchen este mensaje del gran rey de Asiria. El rey dice lo siguiente, no dejen que Ezequías los engañe, él jamás podrá librarlos de mi poder. No permitan que los haga confiar en el Señor. Fíjese, Satanás sigue otra vez por medio de su carta, de sus pensamientos, haciéndonos creer que no vamos a lograr nada. Para bombardear nuestra fe, para hacernos dudar, para hacernos caer en incredulidad, para que seamos como la ola del mar, inconstantes. Porque así es que Satanás nos quiere. Si usted cree que Satanás te quiere en incredulidad total, te equivocas. Satanás no te quiere en incredulidad total. Satanás te quiere es en inconstancia, porque en inconstancia no se logra nada, lo dice el mismo Santiago. El mismo Santiago lo dice, pero pídale a Dios creyendo con fe, sin dudar, porque el que duda es como la onda del mar, o sea, no logra nada. Entonces Satanás no nos quiere en una incredulidad al 100%, porque Satanás sabe que no vas a ser ateo. Si lo logra, es como que wow, pero ya su objetivo es cumplido si tú eres inconstante. Y eso es lo que él quiere lograr. No permitan que los haga confiar en el Señor diciéndoles, con toda seguridad el Señor nos librará. Esta ciudad nunca caerá en manos del rey asirio. No escuchen a Ezequías. El rey de Asiria les ofrece estas condiciones. Hagan las paces conmigo, abran las puertas y salgan. No escuches al pastor. ¿Por qué vas a seguir escuchando a ese pastor que siempre está predicando la serie, porque siempre te está diciendo lo mismo? No le pares. No lo vas a lograr lo que él te está diciendo. Escúchame a mí. Escucha, esto es mejor. Lo que puedes hacer es esto. Esto es mejor para ti. Ese es Satanás que te está hablando. No es ni siquiera tu propio corazón, porque lo que quiere es precisamente que entres otra vez en esta ambigüedad. Entonces cada uno de ustedes podrá seguir comiendo de su propia vida y de su propia higuera. Tú puedes seguir viviendo el evangelio como tú quieres, no le tienes que hacer caso al pastor, no le hagas caso al evangelio que él te está predicando. Él lo que quiere es esto, pero de esa forma no lo vas a lograr. Vívelo de esta forma y vas a lograr comer de tu propia higuera, vas a poder comer del fruto de tu mano, vas a poder hacer las cosas como tú quieras y así te va a ir mejor. Ese es Satanás que te está hablando. Y ese es el objetivo de él, fíjese. Tremendo. Y bebiendo de su propio pozo. Me encargaré de llevarlos a otra tierra como esta, una tierra de grano y vino nuevo, de pan y viñedos, de olivares y de miel. O sea, ¿para qué vas a vivir un evangelio tan puro, tan santo, si eso no te va a dar un buen resultado en este mundo, en esta tierra? O sea, vívelo de esta forma y estás lista. O sea, mira, vas a poder tener un resultado. Vaya, tremendo. No escuchen a Ezequías cuando trate de engañarlos al decir el Señor nos librará. Fíjense cómo Satanás dice, no, es que ese pastor te está mintiendo, ese pastor no te está diciendo las cosas como es. ¿Acaso los dioses de cualquier otra nación alguna vez han salvado a su pueblo del rey de Asiria? ¿Qué le sucedió a los dioses de Hamad y de Harfat? ¿Y qué me dicen de los dioses de Sefarbaim, Gená e Iva? ¿Algún dios libró a Samaria de mi poder? O sea,
¿Cuál es el resultado de los hermanitos que viven de la forma en la que te está diciendo el pastor? ¿Cuál es el resultado? Ellos han tenido un resultado distinto. Mira a estos otros hermanitos cómo viven el Evangelio y mira lo bendecidos que están por Dios. Mira las bondades de Dios sobre su vida. Ese es Satanás metiendo esas cosas en la cabeza. ¿Qué les hace pensar entonces que el Señor puede librar a Jerusalén de mis manos? El pueblo, escuchen, se quedó en silencio y no dijo ni una palabra, porque Ezequías le había ordenado no le responda. Yo le digo siempre a la gente que no se ponga a discutir con Satanás. Conozco a una que estaba en un estado de perfección y cayó ante Satanás. Estoy hablando de Eva. Usted y yo no estamos en un estado de perfección. No discuta con Satanás. No le siga el juego a Satanás. Entonces Eliaquín, hijo de Hilcías, administrador del palacio, Sebna, secretario de la corte, y Joá, hijo de Asaf, historiador del reino, regresaron a donde estaba Ezequías. Desesperados rasgaron su ropa. Entraron para ver al rey y le contaron lo que había dicho el jefe del Estado Mayor asirio. Ellos entraron en angustia, en preocupación, en desesperación, en ansiedad, porque ellos eran los enviados del rey. Vamos a un capítulo más adelante. Segunda de Reyes 19, pero a partir del versículo 8. Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor asirio partió de Jerusalén para consultar al rey de Asiria, quien había salido de Laquis y estaba atacando a Libna. Es que Satanás vive atacando el cuerpo de Cristo, Satanás vive atacando a la iglesia. Estos demonios van aquí, te atacan a ti y van y le rinden cuenta a él y él está haciendo su trabajo por otro lado. Poco después, el rey Senaquerib recibió la noticia de que el rey Tirhaka de Etiopía iba al frente de un ejército para luchar contra él. Antes de salir al encuentro de sus agresores, envió mensajeros de regreso a Ezequías en Jerusalén con el siguiente mensaje. Satanás le manda otra carta al rey Ezequías, le manda otro Gmail, le manda otro WhatsApp, porque el Satanás trabaja por capas, por rondas, porque así trabaja él sabe hacer muy bien su trabajo. O sea, si algo podemos aprender de Satanás, es que Satanás sabe hacer muy bien su trabajo de una forma sistemática en el tiempo. Y le manda otra cartica del infierno. Este mensaje está dirigido al rey Ezequías de Judá. Dice, mire lo que le dice, cómo comienza. No dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe con promesas que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Madre mía, esas promesas no se van a cumplir contigo. Se están cumpliendo en el hermano fulano, en su tanejo, pero en ti no se van a cumplir. Mira el tiempo que tienes creyendo por eso y sigues igual o peor. ¿De qué te están sirviendo creer tantas promesas, orar tantas promesas? Puedes hacer esto y puedes seguir haciendo esto también. Ese es Satanás hablando, haciendo trabajito en la mente, mandando los Gmail del infierno, las cartas del infierno. Tú sabes perfectamente bien lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los lugares donde han ido. Han destruido por completo a todo aquel que se ha interpuesto en su camino. Fíjate lo que le pasó al pastor tal, y mira que ser un hombre de oración. Mira lo que le pasó al evangelista fulano, que era un hombre de santidad. Mira lo que le pasó a su tanejo, mira lo que le pasó al otro. Y empiezas a Satanás, a lo mejor no decírtelo, pero a traerte, entre comillas, a hacerte recordar historias de hombres que han caído, o de personas que no lograron ver el cometido de las promesas de Dios en su vida. Así trabaja Satanás. Satanás es buen historiador también. Él sabe mucha de la historia de la iglesia, la viene combatiendo desde que existe. Así que también se sabe la misma historia que usted y yo a veces leemos en YouTube, que vemos en video, que leemos en reportajes. Él también se la sabe. Y hasta mucho mejor que nosotros, porque él estuvo allí en algún momento fastidiando, haciendo su trabajo. Así que se la sabe también. ¿De qué te vale entonces vivir el evangelio de esta forma? ¿De qué te ha valido escuchar estos mensajes así? ¿Por qué serías tú la excepción? Mire la pregunta que hace en esta versión. O sea, ¿qué te hace pensar que tú vas a ser la excepción? O sea, que viviendo el evangelio de esta forma, de que haciéndole caso a ese pastor que te está predicando tanto, de la forma en la que predica, o sea, ¿qué te hace pensar que tú vas a ser la excepción? ¿Acaso los dioses de otras naciones las han rescatado? Naciones como Gozán, Harán, Rezef y el pueblo de Edén que vivían de la sal. Mis antecesores los destruyeron a todos. ¿Qué sucedió con el rey de Hamad y el rey de Jarfá? ¿Qué les pasó a los reyes de Sefarbaim, de Gená y de Giba?
Después de recibir la carta de manos de los mensajeros y de leerla, Ezequías subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor. Si usted quiere refutar, si usted quiere hacer algo con esos pensamientos satánicos que vienen a nuestra mente, pues le recomiendo que lo hagas delante de la presencia del Señor, no lo haga afuera, como lo hizo Eva. Hágalo en la presencia del Señor. Vaya a su lugar, a su aposento. Como dice mi Señor, cerrada la puerta y ora al Padre. En presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración: Oh Señor Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Sennacherib contra el Dios viviente. ¿Qué forma de comenzar a orar de este rey? Póstrese ahí delante. Esto me hace recordar el pasaje de Pablo que dice que en la cruz fue clavada toda acta de decreto que era contraria. Si bien es cierto, él está usando una analogía legal de la época judicial. ¿Por qué? Porque a los reos que eran condenados a muerte, ellos iban con la marca judicial pegada en la ropa o en el cuerpo, y por último clavada en la cruz. Esa famosa inscripción INRI que le pegaron a Jesús, realmente allí se colocaba el acta judicial por el cual estaba siendo condenada la persona. A eso se está refiriendo Pablo cuando dice que todo acta de decreto fue clavada en la cruz. Pues esta carta satánica, estos pensamientos diabólicos que buscan pues frustrarnos, que buscan minimizarnos, póstrese delante de Dios reconociendo la grandeza, la soberana y magnífica potencia de nuestro Señor. Y así como mi Señor clavó esos decretos pecaminosos que nos condenaban y que nos hacían reos de muerte, y que ahora usted y yo somos salvos por esa cruz, pues de la misma manera lleve esos pensamientos, lleve esta carta del infierno delante de la cruz también en oración. Quiébrese allí delante de la presencia del Señor. Y es tremendo porque el rey Ezequías reconoce que esa carta no se la mandaron a él. O sea, no es algo personal, porque él se dio cuenta que se estaba metiendo con el Dios de Israel. De la misma forma, Satanás, cuando nos habla de esta forma, cuando nos manda estas cartas, estos emails espirituales a nuestras mentes que buscan sucumbirnos para que no sigamos saciados de Dios, para que no tomemos la resolución de agradar a Dios en todo y de sacar lo que tengamos que quitar de nosotros, por muy santo, sagrado, entre comillas, que haya sido, pero que realmente nos dimos cuenta que no agrada a Dios, para volvernos a hacer otra vez, retomar esa vieja forma de vivir el Evangelio, y no con este nivel de pureza y de santidad, es cuando más entonces nos vamos a humillar delante de Dios, porque Satanás lo que quiere precisamente es provocar al Dios de Israel, al Dios de la iglesia. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido todas esas naciones. O sea, reconocemos, Señor, yo reconozco que Satanás ha hecho daño a tu iglesia, ha perjudicado la vida de fulano, de sutanejo. Han arrojado al fuego a los dioses de esas naciones y los han quemado. Por supuesto que los asirios pudieron destruirlos, pero no eran dioses en absoluto. Eran solo ídolos de madera y de piedra, formados por manos humanas. Ahora, oh Señor nuestro Dios, rescátanos de su poder. Señor, fortaléceme, edifícame en la santísima fe y dame la victoria en esta circunstancia en la que estoy siendo oprimido u oprimida. Estoy siendo agobiado o agobiada por estas cartas del infierno. Ahora, Señor nuestro Dios, rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. Señor, yo te pido que hagas esto para que una vez más te muestres que tú eres el Dios verdadero y eres el único que merece todo el reconocimiento. No es ni siquiera para que yo me vea beneficiado, Señor, sino para que tú te glorifiques como lo que tú eres. Así oró Ezequías en contra de Sennacherib. ¿Te quiere aprender a orar en contra de Satanás? Aquí tiene una forma para que aprenda a orar en contra de Satanás. Y no pretender andar atando al diablo, porque la iglesia no tiene poder para estar atando al diablo. Vámonos más abajo a ver cómo, ¿qué le respondió Dios a Ezequías?
versículos 32 al 37 del capítulo 19. Con esto vamos a ir concluyendo. Vamos a ver cuál fue la respuesta de Dios a las cartas del infierno, a estos Gmails satánicos. Dios le manda al profeta, al rey Ezequías. Le da pues una tremenda palabra y prácticamente al final de la palabra profética se refiere directamente a la situación con Sennacherib. Y esto dice el Señor acerca del rey de Asiria: sus ejércitos no entrarán en Jerusalén, ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ella. No marcharán fuera de su puerta con sus escudos, ni levantarán terraplenes contra sus murallas. Esto es tremendo porque recuerda que ellos ya estaban sitiados, tenían tiempo, o sea, todo estaba en posición militarmente ya colocado para que Sennacherib diera la orden y se lanzaran al ataque. Y Dios dice, eso, ni siquiera una flecha van a lanzar en contra de ti, ni una. No marcharán fuera de su puerta con sus escudos, ni levantarán terraplenes contra sus murallas. Los terraplenes son esas famosas lanzapiedras gigantes que usted ve en las películas. A eso se refiere, una estructura así. El rey regresará a su propia tierra por el mismo camino por donde vino. No entrará en esta ciudad, dice el Señor. Por mi propia honra y por amor a mi siervo David defenderé esta ciudad y la protegeré. Por mi propia gloria y por amor a mi hijo y a tu Señor, no voy a permitir que esta área de tu vida que está siendo sitiada, que está siendo perseguida y agobiada por Satanás, sucumba. No voy a permitir que Satanás meta las manos allí. Esa noche, mire lo que hizo el Señor, para que esto se cumpliera. O sea, Dios le dio la palabra en el día. Y esa misma noche, mire lo que hizo Dios. Esa noche, el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados. Dios mandó un ángel. Uno solito, mire. Uno solito es suficiente para acabar con todo el plan de Satanás. Para destruir todo lo trazado por Satanás en sus cartas demoníacas en tu contra. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. O sea, este ángel hizo un trabajo tipo películas de acción de espía. Que usted ve en la película que el espía entra, mata a un gentío y nadie se da cuenta. Sino después cuando se levantan al día siguiente. Bueno, este ángel hizo algo parecido. Porque aquí dice que esta gente no se dio cuenta que habían soldados muriendo en el campamento. Tremendo. O sea, aquí se lanzaron, Dios se lució de una forma como solamente se sabe lucir, magistral. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Lo mismo va a ocurrir cuando Dios se pronuncie, después que nosotros nos humillemos y llevemos esas cartas ante la cruz, y Dios se pronuncie y actúe para su gloria. Vamos a ver su mano sobre esas circunstancias, sobre esas áreas de nuestra vida que se están viendo sitiadas de una forma gloriosa, únicas. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó campamento y regresó a su propia tierra. Cuando Dios dé la orden, Satanás va a tener que retroceder por el mismo sitio por donde vino, como se lo dijo al principio. Volvió a Nínive, a la capital del reino. Ya usted sabe por qué Jonás le tenía bronca a los ninivitas, ¿ves? Por eso es que Jonás no le quería ir a predicar, porque este rey fue maluco con su gente. Y allí se quedó. Cierto día, mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroch, fíjate, ahora Sennacherib estaba rindiendo culto a su falso dios, a Nisroch. Sus hijos, fíjese, qué terrible esto, Adramelech y Sarecer, lo mataron a espada. El hombre era tan malo, era tan perverso, tan cruel, tan maluco, tan diablo, que a sus propios hijos lo traicionaron y lo mataron, imagínense. Luego escaparon a la tierra de Ararat, y otro de sus hijos, Esar-Adón, lo sucedió en el trono de Asiria. Imagínese usted qué hombre tan malvado, que hasta sus propios hijos planificaron no solamente dar un golpe de estado, sino atentar contra su vida directamente. Qué fuerte. Es que eso es lo que le pasa a Satanás. Satanás es frustrado en sus propios planes luego por Dios. Luego que el Señor le permite que Él actúe, Dios mismo viene y le frustra los planes. Así es nuestro Señor, y de esa forma vamos a seguir siendo saciados y no vamos a tener que negociar con Satanás, y nos vamos a humillar y vamos a ver la gloria de Dios sobre nuestra vida porque hemos decidido ser saciados por Dios. Vamos a orar. Y Sennacherib, Satanás
Satanás va a tener que retroceder cuando usted y yo estamos buscando ser saciados de Dios. Padre, gracias porque tú eres maravilloso, porque tú eres un Dios santo, magnífico en potencia, que está resuelto a escuchar las oraciones que hacemos delante de ti, Señor, porque estamos dispuestos, Señor, a llevar toda carta infernal que podemos recibir a la cruz, allí donde se clavó la primera acta de decreto que era contraria a nosotros, para ser justificados por la fe, Señor, por creer en esa sangre que está viva. De igual manera podemos, Señor, venir ante ella nuevamente y clavar allí, Señor, todos estos pensamientos, porque tú llevaste esa corona, Padre, para que tengamos paz mental, para que estas cartas infernales, Señor, no nos agobien, no nos frustren, Señor, sino que nos motiven a humillarnos delante de ti, Dios, a reconocer tu bondad y tu majestad. Porque nos ocupa, Señor, agradarte en todas las cosas, sin tener que negociar con Satanás, sin tener que vivir el Evangelio a nuestra forma y a nuestra manera, Señor, sino cumplir con los estándares altos, Señor, que tú exiges para nuestras vidas. Padre, ayúdanos, bendícenos, Espíritu Santo. Ayuda a tu pueblo, Señor, a tomar la resolución necesaria, Señor, para aplicar las reformas que sean necesarias en nuestra vida, para de esa forma agradarte en todas las cosas, Señor, así como lo hizo este rey. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.